Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, su rincón favorito para descubrir todo lo que se cuece detrás de las cámaras de esos dramas que tanto nos enganchan. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos les interesa, un culebrón dentro del culebrón, un drama dentro del drama. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos enamoró en Sen Kalkapm, y cuya ruptura, digamos, no fue precisamente un cuento de hadas. Hoy vamos a analizar algunas de esas series, algunas de esas bombas, que según los rumores, le ofrecieron a Hande tras su separación de Kerem. Y la pregunta del millón es, ¿por qué las rechazó? ¿Acaso Kerem tuvo algo que ver? ¿O había otros motivos ocultos? Prepárense para chismear, teorizar y, sobre todo, para descubrir algunas joyas de la televisión turca, o que pudieron haberlo sido. Antes de que nos metamos de lleno en el salseo, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí encontrarán análisis, noticias, chismes y todo lo que necesitan saber sobre el mundo de las series turcas. Y ahora sí, vamos al lío. La verdad es que tras la explosión mediática de Sen Kalkapm, Hande se convirtió en una de las actrices más cotizadas de Turquía. No solo por su innegable belleza, sino también por su carisma y su capacidad para conectar con el público. Prácticamente todas las productoras querían trabajar con ella, sabiendo que su nombre era sinónimo de éxito y de atención mediática. Y claro, después de la ruptura con Kerem, un evento que acaparó titulares en todo el mundo, las ofertas se multiplicaron aún más. Sin embargo, Hande fue bastante selectiva, rechazando algunos proyectos que a priori parecían apuestas seguras. Vamos a analizarlos uno por uno, desmenuzando cada detalle y buscando las posibles razones detrás de estas decisiones. **Eileb Eileb 2 /diagonal, Llama Eterna 2, el drama romántico rechazado ***. La primera serie de la que quiero hablarles se llamaba, tentativamente, Eileb Eileb 2 o Llama Eterna 2. Era una secuela espiritual, no una continuación directa, de una serie que tuvo bastante éxito en Turquía, Eileb Eileb. Para quienes no la conozcan, Eileb Eileb original era un drama romántico con un fuerte componente social, que abordaba temas como la violencia de género y la superación personal. El género de esta secuela seguía esa línea, drama romántico con toques de suspense, similar a lo que Hande ya había hecho, pero con una trama más oscura y compleja. Se especulaba que el CEO protagonista masculino sería nada más y nada menos que Can Yaman, otro galán turco de renombre internacional. Imagínense la bomba mediática que hubiera sido esa pareja. Dos de los rostros más bellos y populares de Turquía juntos en una serie, los tabloides habrían enloquecido. La sinopsis, según las filtraciones que llegaron a los medios, giraba en torno a una joven abogada brillante y ambiciosa que se ve envuelta en un caso de corrupción de alto nivel. Para protegerse a sí misma y a sus seres queridos, debe fingir una relación amorosa con un hombre misterioso y peligroso. Un clásico enemies to lovers con el toque turco que tanto nos gusta. ¿Por qué Hande la rechazó? Aquí es donde entran las teorías y los rumores más jugosos. Algunos dicen que Hande no quería trabajar con Can Yaman por diferencias en el estilo de actuación. Can, conocido por su energía y su expresividad, tiene un estilo que algunos consideran sobreactuado o poco sutil, mientras que Hande suele optar por una actuación más contenida y natural. Otros apuntan a que el guión, aunque prometedor en un principio, sufrió varias modificaciones que no convencieron a Hande. Al parecer, la trama se volvió más confusa y los personajes perdieron profundidad. Y luego, claro, está la teoría del factor Kerem. Algunos fans creen que Hande no quería protagonizar un drama romántico tan intenso tan pronto después de su ruptura, quizás para evitar comparaciones con su relación en Sen Kalkapm, o para no reavivar viejas heridas. También se rumoreó que Kerem, en un intento por proteger a Hande o por evitar una situación incómoda para él mismo, había hablado con algunos productores para vetar proyectos que pudieran afectar su imagen o la de Hande. Aunque esto último, la verdad, parece bastante improbable y entra más en el terreno de la especulación fan. Un dato interesante es que la serie finalmente se produjo, pero con otra actriz protagonista, y no tuvo el éxito esperado. La crítica la destrozó y la audiencia no respondió como se esperaba. ¿Habría sido diferente con Hande? ¿Habría podido su carisma y su talento salvar la serie? Nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que la decisión de Hande de rechazar Eileb Eileb 2 generó mucha controversia y alimentó todo tipo de teorías.
Kusursuz Kirak // Inquilino perfecto, un thriller psicológico demasiado oscuro ***. La siguiente serie en la lista de rechazos es Kusursuz Kirak. Esta era una propuesta completamente diferente a lo que Ande había hecho hasta el momento. Se trataba de un thriller psicológico con elementos de terror, un género poco explorado en la televisión turca. Ande interpretaría a una joven periodista de investigación, Mona, que se muda a un nuevo apartamento en un edificio antiguo y un tanto decadente. Pronto comienza a sospechar que su vecino, un hombre enigmático y solitario llamado Yakup, esconde un oscuro secreto. El elenco incluía nombres menos conocidos a nivel internacional, pero muy respetados en el mundo del teatro turco. Actores con una larga trayectoria y una gran capacidad para transmitir emociones complejas. La trama era densa con muchos giros inesperados, y la atmósfera general era bastante opresiva y claustrofóbica, creando una sensación constante de tensión y suspense. Este proyecto representaba un cambio radical en la carrera de Ande, alejándola de los papeles románticos y acercándola a personajes más complejos, oscuros y desafiantes. ¿Por qué la rechazó? Una de las razones principales podría ser el género. Ande nunca había incursionado en el thriller psicológico, y quizás no se sentía preparada para un papel tan exigente emocional y actoralmente. Además, la serie tocaba temas bastante delicados y perturbadores, como la salud mental, la violencia doméstica y la obsesión. Es posible que Ande prefiriera esperar un poco más antes de abordar este tipo de proyectos, o que simplemente no se sintiera cómoda con la crudeza y la oscuridad de la historia. Además, se especuló que Ande no estaba cómoda con la intensidad emocional que requería el papel, especialmente después de su experiencia personal tras la ruptura con Kerem. Meterse en la piel de un personaje atormentado y con problemas psicológicos podría haber sido demasiado para ella en ese momento. Además, hay que considerar que el thriller psicológico no es un género tan popular en Turquía como el drama romántico, y el riesgo de fracaso comercial era mayor. Apostar por un proyecto tan arriesgado podría haber afectado negativamente su imagen y su carrera. Un dato curioso es que Kusursuz Kirak finalmente se estrenó con otra actriz, Dilan Cizekdeniz, y recibió críticas mixtas. Algunos elogiaron la atmósfera inquietante y las actuaciones, mientras que otros la consideraron pretenciosa y confusa. La serie no logró conectar con el público masivo y fue cancelada después de pocos episodios. ¿Habría tenido mejor suerte con Ande? Es difícil saberlo. Pero lo que está claro es que este proyecto representaba un riesgo importante y que la decisión de Ande de rechazarlo fue comprensible desde varios puntos de vista. Elif, el drama histórico que nunca vio la luz. La tercera serie que Ande rechazó es quizás la más intrigante de todas, Elif. Esta era una adaptación turca de una famosa novela coreana del mismo nombre, un drama histórico ambientado en la corte otomana. La novela original, muy popular en Asia, cuenta la historia de una joven esclava que, gracias a su inteligencia, su belleza y su astucia, logra ascender en la jerarquía del harén y convertirse en la favorita del sultán. La serie prometía ser un espectáculo visual impresionante, con vestuario deslumbrante, decorados lujosos y escenas de batallas épicas. La producción contaba con un presupuesto millonario y un equipo de profesionales de primer nivel. El elenco incluía a algunos de los actores más importantes de Turquía, como Ali Tergenk, el famoso sultán Süleyman de El Sultán, quien interpretaría, lógicamente, al sultán en esta nueva adaptación. Este proyecto representaba una oportunidad única para Ande de demostrar su versatilidad como actriz, de consolidar su estatus como una de las estrellas más grandes del país y de darse a conocer a un público aún más amplio a nivel internacional. ¿Por qué la rechazó? Aquí las teorías son aún más variadas y contradictorias. Algunos dicen que Ande no se sentía cómoda interpretando a un personaje histórico, ya que requería una preparación exhaustiva, un dominio de la etiqueta y las costumbres de la época otomana y un conocimiento profundo de la historia. Otros apuntan a que el guión tenía algunos problemas de coherencia histórica, y que Ande no quería participar en un proyecto que pudiera ser criticado por su falta de rigor. Y luego, por supuesto, está la teoría del factor Kerem. Se rumorea que Kerem también fue considerado para un papel en la serie, aunque no como el sultán, sino como un importante comandante militar, un personaje clave en la trama. Al parecer, Ande no quería trabajar con Kerem tan pronto después de su ruptura, ni siquiera en un contexto profesional. La idea de compartir escenas con él, de tener que interactuar en el set, le resultaba demasiado incómoda y dolorosa.
Un dato sorprendente es que la producción de Elif se detuvo por completo después de la renuncia de Ande y el proyecto nunca llegó a concretarse. A pesar del gran presupuesto, del elenco estelar y de la popularidad de la novela original, la serie nunca vio la luz. ¿Era Ande la única opción para ese papel? ¿Era su presencia indispensable para el éxito del proyecto? Parece que sí. La productora, al parecer, no encontró a otra actriz que pudiera igualar su talento, su belleza y su carisma. La cancelación de Elif se convirtió en uno de los mayores misterios de la televisión turca y alimentó todo tipo de especulaciones. ***Iki-Yabank /diagonal 2 extraños, el misterio y la acción aplazada ***. Y finalmente hablemos de una última serie, mucho más reciente, llamada Iki-Yabank. Esta era una serie de misterio y acción que combinaba elementos de espionaje, thriller político y romance. Ande interpretaría a Leila, una agente secreta que debe infiltrarse en una organización criminal para descubrir una conspiración que amenaza la estabilidad del país. La serie prometía ser muy moderna y dinámica, con escenas de acción espectaculares, una banda sonora impactante y una estética visual muy cuidada. El elenco incluía a actores jóvenes y prometedores, muchos de ellos conocidos por su trabajo en series web y plataformas de streaming. Este proyecto representaba un intento de Ande de reinventarse, de mostrar una faceta más madura y audaz y de alejarse de los papeles románticos que la habían encasillado. ¿Por qué la rechazó? La razón principal, según las fuentes cercanas a la actriz, fue la falta de tiempo. Ande estaba ya comprometida con otros proyectos, tanto en la televisión como en el cine, y no podía asumir un papel tan exigente como el de Leila en Iki-Yabank. Además, se rumorea que Ande quería tomarse un tiempo para descansar y recargar energías después de un periodo de trabajo intenso. También se especuló que Ande no estaba completamente convencida con el guión, que según algunos, tenía algunas lagunas e inconsistencias. La trama, aunque interesante en su premisa, carecía de profundidad y los personajes no estaban bien desarrollados. Un dato curioso es que Iki-Yabank finalmente se produjo con otra actriz, Burcu Özberk, y tuvo un éxito moderado, suficiente para una segunda temporada. Conclusión. La verdad detrás de las decisiones de Ande ***. Entonces, ¿por qué rechazó Ande todas estas bombas? La respuesta, como suele ocurrir, es compleja y multifactorial. Influyeron motivos profesionales, personales y, quizás, hasta sentimentales. Es probable que Ande estuviera buscando proyectos que la desafiaran como actriz, que le permitieran explorar nuevos géneros y personajes y que la sacaran de su zona de confort. También es posible que necesitara un respiro después de la vorágine mediática de Senkal Kapm y su relación con Kerem. Y por supuesto, el factor Kerem pudo haber tenido un peso importante en algunas de sus decisiones, aunque es imposible saberlo con certeza. Al final, Ande es la única que sabe la verdad. Lo que sí es cierto es que Ande ha demostrado ser una actriz inteligente y selectiva, que no se deja llevar por la presión de la fama y que elige sus proyectos con cuidado. Y eso, en un mundo tan competitivo como el de la televisión, es algo que merece ser admirado. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis de las series que Ande Erçel rechazó tras su ruptura con Kerem Bürsin. ¿Qué les parecieron estas series? ¿Creen que Ande tomó la decisión correcta? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan ustedes. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos fans de las telenovelas turcas y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Gracias por verme y nos vemos en el próximo. Adiós.